Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Somos periodistas, somos pareja y pues somos quienes creamos este canal de conducta delictiva. Lo más impactante es que cuando te sientas enfrente de ellos, es una persona maravillosa, que tú pierdes un poco la noción de decir, no puedo creer que tú hayas cometido esas atrocidades. Pero en nuestro podcast, Jaime confiesa que realmente son decenas de víctimas más. Su esposo la está engañando conmigo. La mejor amiga intenta atacarla, saca un cuchillo y Andrea, como puede, intenta disuadir ese ataque y con esa misma arma resulta acabando con la vida de su mejor amiga. Que había una voz que le hablaba y le decía que le vendiera su alma al diablo, y él firma un pacto. El diablo le hablaba y le decía que tenía que ejecutar a esos niños. Porque siempre que les hacemos esas preguntas, ellos dicen, sí, yo lo volvería a hacer. No tengo problema, yo sé, yo me conozco y sé que estando afuera lo volvería a hacer. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y estoy muy contento con todos, sobre todo agradecido. Y ahorita les voy a platicar por qué. Y es que ya acabaron las votaciones de los Spotify Podcast Awards. De hecho, hoy es el último día que tuvieron para votar, el día en el que estamos grabando esto, no en el día que va a salir. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron apoyando en la categoría de Mejor Podcast de Entrevista y también a todos los que nos estuvieron apoyando en la categoría de Mejor Podcast de Crimen, del podcast de Relatos Forenses con el doctor Olivares. Créanme que está re emocionado el doctor, se siente muy feliz por la nominación. Creo que todo el equipo nos sentimos muy contentos porque el estar compitiendo con personas que han estado en la industria durante tanto tiempo y que nos tomen en consideración, pues es algo increíble, ¿no? Apenas en estos 2 años y medio de llevar el contenido ha sido increíble todo lo que hemos vivido. Así que muchísimas gracias. Y quiero platicarles que el día de hoy tenemos no solamente a dos grandes invitados. Ellos vienen directamente desde Colombia, ¿verdad? Así es. Sí. Ok. Michelle Rodríguez y Kevin Pinzón, como Betty la Fea. Como Betty la Fea, el apellido de Betty la Fea. Ellos tienen un canal súper interesante, un concepto, pues puede ser de repente muy criticado, pero también muy solicitado, ¿no? Que es el tema del crimen, pero es platicar directamente con los criminales. Antes que pasemos y presentemos ya bien el proyecto de lo que ustedes hacen, me gustaría que se presentaran un poquito más, a qué se han dedicado este tiempo. Michelle, comenzamos contigo, si te parece. Bueno, Pepe, primero agradecerte por tenernos aquí, por hacernos parte de este proyecto tan bonito que llevas tanto tiempo creando. Obviamente ustedes los mexicanos son para nosotros un súper referente en lo que hacemos. Y bueno, contarles que somos periodistas, somos pareja y pues somos quienes creamos este canal de conducta delictiva, pero soy periodista. Ejercí más o menos por 10 años en los medios tradicionales, cubriendo crimen, cubriendo judiciales, y también empecé mucho con ejército, con policía. Yo me metía, pues lastimosamente en Colombia sabemos que los cultivos de siembra de coca son grandísimos. Entonces estuve allá cubriendo eso durante 5 años en helicópteros, en operativos, me la pasaba, era como ¿cómo es que se llama? Bárbara Blade de ese tipo de periodismo de guerra. Me centré en ese periodismo de guerra y ya tiempo después empecé a cubrir judiciales, a cubrir crimen, y ya llegó un punto donde dije, no, ya los medios no es lo mío, y me sentía como un poco perdida, ¿sí? Porque decía, ya estuve en medios grandes, en medios públicos, en medios privados, y decía, ¿qué sigue? Ya Claro. la tecnología llegó, todo el mundo está en el celular, ¿qué hacemos? Pero pues obviamente por la seriedad que tenía mi trabajo decía, pues tampoco puedo salir de pronto haciendo TikToks de cualquier cosa. Sí, bailando, ¿no? Exacto, sí. Sí, tampoco puedo perder la credibilidad de esa forma. Entonces sí decía, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso a seguir? Y empezamos nosotros como novios y ahí empezó todo a fluir un poco más.
Ok, qué padre. Bueno, ya traen esa formación ambos de periodistas. Me surge una duda. Estuvimos, de verdad, se tienen que quedar al capítulo porque las historias que hoy nos traen son bastante increíbles. Estuvimos platicando de todas esas entrevistas que han hecho en la cárcel, pero a partir de que me estuvieron contando, yo empecé a notar como ciertas peculiaridades en esos criminales, ¿no? Problemas, podemos decir que mentales, que Dios, o sea, ¿cómo es posible que haga esto de esta forma? O no sé, no les quiero anticipar muchas cosas, pero les invito a que se queden, que no se pierdan este capítulo y estas historias. Me dijiste, bueno, yo no sabía que había sido como periodista, como de guerra. ¿Alguna vez estuviste en peligro haciendo algún reportaje? Un montón de veces. La vez que más peligro corriste. Estuve con la policía encargada de erradicar como la minería ilegal. En Colombia hay sectores muy ricos en oro. Ajá. Y quedan como hacia la costa pacífica, ¿sí? Por el lado del Chocó, que es un departamento que lastimosamente tiene muy escasos recursos económicos, pero en cuanto a metales y todo es demasiado rico en sus suelos. Y lastimosamente también pasa mucho que por las guerrillas, por los grupos ilegales, han llegado a colonizar esos territorios y obviamente a extraer esos minerales de la peor forma para la devastación del medio ambiente. En una de esas llegadas a esos lugares, en esos operativos con la policía, llegamos y no les miento, sentí mucha tristeza porque en el helicóptero se veía toda la selva espesa del Chocó, hermosa, unos árboles tupidos que uno no alcanza a ver lo que hay debajo, y de un momento a otro volteabas a ver y se veía un hueco enorme de toda la deforestación que había. Y ese hueco era de un color café muy como arenoso, y esa arena era mercurio, que es todo lo que lanzan en el suelo para extraer ese oro. Cuando nosotros aterrizamos en ese lugar, llegaron las personas que se dedican a hacer eso de manera ilegal y obviamente pues la policía ahí lo que hace es llegar y destrozar todas las máquinas, porque es muy ilógico como esas máquinas como retroexcavadoras tú las encuentras en lo infinito de la selva. ¿Cómo hacen para llegar Claro, ahí? ¿cómo las llevas? ¿Cómo entras? Si a nosotros nos tocó llegar en helicóptero, ¿cómo entra una máquina hasta ese punto? Entonces la policía lo único que puede hacer para empezar a frenar es un poco, es acabar con toda la maquinaria, y lo que hacen es explotarla, les ponen explosivos y acaban con esas maquinarias, y es como la manera en que realmente hacen un golpe fuerte a esos grupos ilegales. Sí. Pero lastimosamente esos grupos ilegales convencen a la gente para que trabaje en eso. Entonces, pues sí se afecta al grupo criminal, pero realmente se afectan más las comunidades que no tienen dinero. Cuando aterrizamos en ese lugar, la comunidad se opuso a que le quemaran las maquinarias y empezaron muy agresivos, empezaron a llegar, más o menos eran unas 300 personas con cuchillos, con hachas, con machetes, o sea, realmente todos demasiado enfurecidos. ¿Cuántos eran de ustedes? Éramos 2 helicópteros y fue el peor error que cometí por primera vez fue haberme separado de mi camarógrafo. Cuando yo me subo a un helicóptero distinto a él, bajo primero yo sola. Y eran alrededor de 4 policías explosivistas y otros 4 del SMAT, que es como, no sé si acá ustedes tengan, supongo que sí, pero no sé cuál es el nombre. Los antimotines. Ya. Sí, que se ponen como un uniforme, aquí parecen les llaman Robocop. Granaderos, creo. Son los que llevan como escudos. Eso, sí. Ajá. Ellos pues se bajan sin ningún tipo de armas, sino solamente como esos gases que explotan, y yo. En el otro helicóptero sí venía como toda la fuerza disponible, que eran como unos 20, y mi camarógrafo. Cuando yo me bajo ahí sola y veo toda esa cantidad encerrándonos, pues empecé a pensar, no creo que me hagan nada, porque pues ellos deben entender que estoy trabajando, pero yo tampoco tenía ninguna identificación de periodista. Sí, pues mi mayor identificación era la cámara y no estaba conmigo. Tampoco tenía un micrófono. Cuando nos empiezan a encerrar así y yo veo a los policías que entre uno y otro se decían, tómela usted. No, mejor llévesela usted. Empecé a darme cuenta que yo era como un problema para ellos de seguridad.
y ya hasta ahí recuerdo porque me desmayé, porque empezaron a lanzar todos esos explosivos para disuadir a las personas, a toda esa Como cantidad gas de gente. lacrimógeno. Gas lacrimógeno, exactamente. Y ahí yo perdí completamente el conocimiento. Cuando volví a abrir los ojos, un policía me llevaba arrastrada por todo ese mercurio. Yo iba así arrastrada y yo por los lados solo veía cómo lanzaban de un lado a otro piedras, escuchaba las detonaciones, escuchaba también al otro helicóptero allá a lo lejos porque claro, no lo dejaron aterrizar y sentí pues demasiado miedo. Yo dije, ¿dónde estoy? ¿Para dónde me llevan? No voy a salir de acá. Y cada vez escuchaba mucha más gente, se amotinaron más y más y más personas. Y ya cuando yo logro como reaccionar y levantarme, el policía me decía, no respire porque se va a ahogar más, porque el gas estaba ahí encima Sí, claro. mío. Y el momento ya en el que yo logro como estar bien es cuando él me pasa como una pañoleta que tenía de su uniforme, le echa como alcohol y me dice, póngaselo en la cara y levántese y corra detrás mío. Y ese policía solo llevaba un escudo. Ahí yo no tenía cómo más defenderme ni nada. El caso es que me metió por una parte trasera de la selva, básicamente, o sea, un lugar donde ya quedé totalmente aislada. Y cuando aterriza el otro helicóptero, es cuando ya como que logran tomar control del lugar. Hay más explosiones, hay más detonaciones, todo. Y ya llegan por mí los otros policías y mi compañero camarógrafo. Y es como el momento de mayor tensión porque pues sabíamos que también habían grupos ilegales. Entonces yo decía, ¿en qué ¿No hubieron momento? disparo de armas de fuego ni nada de eso? Sí. Yo decía, ¿en qué momento van a Claro. llegar acá y pues vamos a estar en más peligro y no tenemos nada para defendernos? Y justamente cuando aterrizó el otro helicóptero, que supuestamente ya lograron tener el orden, empezaron a lanzar explosivos hechizos, que en Colombia son como Aquí les llaman, explosivos creo que- de casa, que los Ajá. hace Creo que aquí les llaman molotov. Que más o menos, que más o menos. Ajá, que son unas cosas, creo que le meten... Una papa bomba también. Ajá, como creo que lleva ácido muriático y esferitas de aluminio y cosas que salen disparadas. Una especie de Completamente. granada hechiza. Ajá, Exacto, pero allá se llamaban tatucos. tatucos. Pero lo curioso de los tatucos es que no explotaban hacia arriba, sino hacia los lados. Entonces el peligro es que tú estés por ahí, te vuelan los pies. Sí, Wow. porque Era fuerte la apenas cae, tienes una expansión hacia los lados, no hacia arriba. ¿Y qué sale Muchísimo. disparado? La verdad, no sé. No sé, ahí sí no tengo conocimiento de qué es lo que lleva por dentro, pero sí sé que funciona de esa manera. Wow. Entonces, claro, cuando eso empezó a pasar, eso fue, mejor dicho, demasiado... Claro que está la adrenalina, porque es como el cuerpo en todo momento supervivencia, y ahí uno no piensa en nada, sino en cómo voy a sobrevivir de eso. Entonces, en las mismas máquinas que iban a quemar, pues lo que hicimos fue montarnos ahí mientras paraban, pues Wow. con el grupo de 2 policías que estaban conmigo, esperar a que como que eso calmara y ya cuando realmente tomaron todo el control de eso, mandaron al otro helicóptero ya para subirnos y salir, porque No grabaron nada. No hubo No poder sé, yo humano, digo, no se yo pudo. digo. Lo que sí grabamos fue ya en el helicóptero, ya Sí. viendo todo, pero no, lastimosamente Ok. no se pudo. Pero en otras ocasiones sí pasaron muchas cosas del estilo y de hecho mi compañero con el que grabé todo eso, pues también se encuentra hoy acá con nosotros. Ah, ok. Y, ¿Él era el camarógrafo? Sí, Eduardo. Ah. Él era el camarógrafo de muchas de esas hazañas que cada vez que le decía que tocaba grabar conmigo era como, uy, no, nos vamos a morir algún día. Y siempre nada más, entrando a los cultivos de coca ya es demasiado peligroso porque hay muchas minas de esas que, pues O sea, en Colombia pisas y se llama, explota. exacto, Antipersona. minas antipersona, porque igual mandaban el perro, O sea, mandaban el perrito y olfateaba. olfateaba y después mandaban el de seguridad de metales. Allá tienen como un bastón que es detector Sí, de claro. metales y hacían como todo un tema de seguridad antes de que nosotros entráramos. Pero eso no pasaba siempre, ¿no? Habían momentos donde los operativos eran caliente y sí o sí tienes que entrar ya. Ya.
ya, Ok. porque están explotando. Lo que sí vi explotar muchísimo fueron los laboratorios donde se cocina toda la Ya donde se hace cocaína, la parte química del... donde se hace Ok. la base y la pasta del clorhidrato, todo eso. Ok. Híjole. Oye, bueno, muchas gracias por contarnos No, una de ahí las nos historias. quedamos en un La montón de gente es súper, historias. la gente es súper fan de las historias, así que la van a agradecer mucho. Oye, amigo Kevin, tú también eres periodista, ¿verdad? Ujú. Cuéntame un poquito de de tu trayectoria, lo que has hecho. Bueno, yo empecé muy joven y que a los 19 años soñando todavía como a ser periodista y a terminar, digamos que de abrirse uno un campo en Colombia, que siempre es muy difícil para los periodistas como que lograr em, tener un trabajo o lo que tú conoces en el medio, ¿no? Periodístico, que es como la chiva o un caso importante por el cual te Claro. empiezas a abrir como la brecha. Y jugando a ser periodista, pues logré a los 19 años una entrevista con Luis Alfredo Garavito, el asesino serial más grande de niños, creo que en la historia de la humanidad. Y ahí duré 4 años hablando con él por teléfono, haciendo una investigación de 4 años, Wow. viajando por toda Colombia, haciendo el recorrido por más de 14 departamentos del país donde él estuvo, pues, quitándole la vida a los menores y hablando también con las familias, hablando con él todos los días por teléfono. ¿Cuánto tiempo hablabas con él? Uf, era de lunes a domingo, acá hay más de un testigo. Yo viví mucho tiempo con el camarógrafo de conducta delictiva, con Edward, y pues Edward era testigo cuando llamaba a Garavito, tocaba parar todo y durar 3, 4 horas hablando con él. Se hablaba de todo, eran tiempos muy extensos, lo mismo que podía durar una llamada eran 40 minutos. Y, y realicé esa entrevista por más de 4 años. Fue de hablar mucho con él, pero también de frente, pues tuve la oportunidad como de más de 20 oportunidades también De estar frente a él. estar Él frente ya a él. estaba en la cárcel para En ese la momento. cárcel, claro que sí, ya llevaba Ok. mucho tiempo privado de su ¿Tú a libertad. través de algún periódico o algún medio fue que conseguiste el espacio con él o poder llevar la No, le investigación? mandé una carta. A Garavito. Le mandé una carta y a él le llamó la atención porque él siempre recibía cartas de pues, periodistas muy grandes. Siempre recibía cartas de medios muy grandes, de medios internacionales, incluso mexicanos, alemanes, estadounidenses. Entonces, como que le llamó la atención de que en esta ocasión era un X y mandó un familiar, venga, investigue quién es esta persona. Esa persona, el familiar de él me contacta y me dice, ¿usted quién es? ¿Qué hace? Bueno, le cuento un poco de mí, le digo, desde niño he tenido como esa, digamos, como esas ganas de saber el por qué, ¿no? También de estas situaciones y el para qué, porque existen personas así y para qué pasa esto. Disculpa que te interrumpa, pero creo que es importante nada más. Si pudiéramos resumir a Garavito en datos muy específicos para que todos aquellos que no lo conocen lo puedan conocer, ¿cómo lo Ajá. resumirías? ¿Es un asesino serial? Es un asesino serial con más de 240 niños asesinados en todo el territorio colombiano y unos 4 en Ecuador. Es un hombre que, digamos, para las autoridades americanas era imposible que existiera alguien que hubiese hecho eso y que hubiese hecho esa ruta como asesina, pero también, digamos, que llamaba la atención era lo horrible que lo hacía. Lo que más creo que caracterizaba a este tipo era lo espantoso que hacía en la escena del crimen. Entonces, Ok. al principio también se hablaba mucho de que creían que eran sectas satánicas porque en los cuerpos de los menores habían unas señas muy específicas, ¿Qué tipo de señas? cortes de sus genitales, Ok. incluso varios de sus genitales los encontraban dentro de la boca de los niños o no aparecían. Cuando hablamos, Em, perdón, cuando decimos niños, ¿nos referimos niños y niñas o solamente No, niños? solamente hombres varones hombres de varones. 7 años a los 13 años Ok. era el modus operandi. Todos eran de escasos recursos, los cogían en los mercados. En las plazas de mercado era donde más se llevaban los niños o de las terminales de transporte. En los años 90 en Colombia era muy normal que el trabajo infantil todavía hay, Sí. pero era mucho más. Entonces él convencía a todos los niños que vendían lotería, que estaban surtiendo abastos, ¿no? Las verduras, las frutas. Entonces eran esos niños que eran como los hijos de nadie, de familias de muy escasos recursos. Y la Fiscalía colombiana no tenía como unificado
la investigación, sino que cada departamento de Colombia, cada estado, se encargaba de sus investigaciones, hasta que en el eje cafetero colombiano, un grupo de investigadores se dan cuenta que ya hay como en 3 ciudades grandes del eje cafetero, ahí se están desapareciendo los niños y que varios están encontrando niños mutilados en ciertas partes, pero también en la arena o en el campo donde a veces habían como tipos de señas que manifestaban que estaban haciendo algún tipo de ritual. También se encontraba una botella de licor que era sumamente específica, que era un licor que se llamaba Vincorte, y siempre aparecía la misma botella. Entonces empezaban a hacer un barrido de ellos a ver en dónde más estaba pasando y se dan cuenta que estaba pasando en más de 14 departamentos del país. Cuando nos referimos a departamentos son como secciones del país, como ¿no? los estados, digámoslo, como si lo estuviéramos los hablando de estados. Estados Unidos. Ok, estados. Colombia tiene 32 departamentos, este tipo atacó en 14. Y bueno, ahí digamos que se hace toda una investigación que duró mucho tiempo y se captura un día en el llano colombiano, en Villavicencio, una ciudad llamada Villavicencio, y era tan inteligente este tipo que se hacía pasar, tenía otros nombres. Entonces se llamaba Alfredo Salazar y bueno, tenía otros nombres y lo capturan y no se daban cuenta que ese era Garavito. Duró 6 meses preso y todavía las autoridades seguían buscándolo y no sabían que ya era lo tenían. Luis Alfredo Garavito. Seguían haciendo allanamientos y todo. Entonces era un tipo que ya después de entrevistarlo pues hablaba de que tenía un pacto con el diablo y que por eso había realizado este tipo de prácticas. Y bueno, es el asesino serial colombiano creo que más conocido, pero también en América Latina pues se ha estudiado demasiado. Llegaban psicólogos, psiquiatras forenses alemanes pidiéndoles entrevistas a Garavito. Wow. Entonces tuve la oportunidad desde los 19 años como hasta los 23 de hablar con él casi todos los días. Oye, y aprovechando, digo, ya que te tenemos aquí, ¿cuál era el pacto? Sí, él dice que él era un tipo de escasos recursos, tenía una homosexualidad marcada, tenía un papá que lo maltrataba demasiado. Entonces este muchacho se va de su casa porque empieza con alcoholismo desde muy temprana edad. En Colombia en esa época había mucho machismo, entonces cogían a los niños a llevarlos donde las amigas, ¿no? Donde las trabajadoras sexuales a que el niño perdiera su virginidad y él no podía, se ponía a llorar. Entonces no entendía qué era lo que le pasaba, entonces empieza a entrar en un alcoholismo a muy temprana edad. Y una vez el papá, las autoridades lo cachan tratando de abusar de 2 menores hombres. Y el papá se entera de eso cuando él está en la cárcel y lo echa de su casa. Cuando él sale en libertad duró muy poco. Lo saca y él empieza a ser muy inteligente como en el tema de la plata. Llegaba a fincas, administraba, era un tipo muy capaz. Y empieza a gustarle la plata y según él, aunque obviamente pues digamos que ya después de hacer muchas evaluaciones pues se discrepa de lo que él dice, pero según él dice que el pacto era por poder y por dinero y que había una voz que le hablaba y le decía que le vendiera su alma al diablo y él firma un pacto con el diablo y él dice que el diablo le hablaba y le decía que tenía que ejecutar a esos niños y dice que cuando él se emborrachaba entraba esa presencia en él y que cuando él llegaba a los sitios era esa presencia la que ejecutaba a los niños. Entonces, ¿Tú crees en eso? No. ¿Hay no. estudios psicológicos, Hay psiquiátricos? estudios psicológicos, psiquiátricos que digamos que la investigación fue tan completa, Pepe, que logré cosas muy íntimas de Luis Alfredo Garavito. Incluso él me regaló su Biblia que lo acompañó durante 24 años privado de la libertad, porque cuando tú sabes que cuando entran se vuelven cristianos y todo este tema, sí. Entonces tenía una Biblia que lo acompañó durante 24 años, me la regaló firmada y ahí incluso tenía unas anotaciones y todo que las hemos revisado con varios psiquiatras, cosas que él le llamaban la atención, entonces resaltaba, él siempre escribía cosas como sin sentido, ¿no? O con muchas con sentido, con mucho sí. sentido respecto a lo que hacía, ¿no? Entonces ahí uno ya se da cuenta que no era tanto el diablo, sino que era él, ¿no? Entonces... Okay. Sí, hablábamos mucho y también me enviaba dibujos que él hacía, todo, o sea, todo se logró como hacerle un análisis muy, muy alto, muy, muy amplio
y pues la conclusión en la que se llega obviamente pues que es un asesino serial psicópata y para un psiquiatra muy reconocido en el país, Franklin Escobar, él me decía, es el cóctel del mal, es todo lo que reúne un psicópata o los varios psicópatas en el mundo. No todos recogen las mismas personalidades ni las mismas características. Luis Alfredo Garavito reúne todas. Hubo un imitador de él, ¿no? Sí, tuve la oportunidad también de conocerlo. Ok. Bueno, imagínense estas dos mentes tan increíbles con tantas experiencias y tantas cosas. Juntos han creado un podcast, Conducta Delictiva, si no me equivoco. Y pues han entrevistado a un sinfín de delincuentes. Más o menos, ¿a qué tipo de personas? Si pudiéramos resumir, hemos entrevistado a así como a grandes rasgos. ¿A quiénes podrían decir que...? Nosotros entrevistamos asesinos seriales, violadores, y también hemos encontrado un nicho bastante interesante de analizar, y son las personas que no cumplen con ninguna de las conductas de los asesinos ni de los abusadores, sino son personas que, Pepe, tú puedes tener al lado y por un impulso o por una mala decisión terminan cometiendo un crimen terrible. Claro. Dentro de todas esas historias, pues se me hizo interesante que hablan de estas personas que tal vez impulsivamente pueden hacer algo y terminar con la vida de alguien. He platicado con personas que han trabajado dentro de cárceles y justamente me hablan de eso, que la cárcel está llena de gente que no sabía que en 5 minutos iba a terminar quitándole la vida a una persona porque venía tomado o porque le pegó una cachetada a la esposa y la esposa cayó y se golpeó en la escalera y se murió. Entonces, pero si nos enfocamos a esta parte mental, digámoslo así, me llama la atención que han platicado con asesinos seriales. Es algo muy complicado de lograr. Dentro de todos los asesinos seriales, saliéndonos de Garavito y eso, ¿cuáles han sido las particularidades psicológicas que han encontrado en ellos? O sea, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué descubrieron ustedes mientras platicaban con ellos? Para mí hay algo que es demasiado aterrador, impactante, y es que son muy encantadores. Es decir, Pepe, tú empiezas a hablar con ellos y es impactante porque quieres seguir hablando con ellos. Es como el vecino bonachón que tú tienes. Ajá. Es como el tío colaborador, como el primo que es elocuente para hablar, es tranquilo. Entonces, lo más impactante es que cuando te sientas enfrente de ellos, es una persona maravillosa, que tú pierdes un poco la noción de decir, no puedo creer que tú hayas cometido esas atrocidades si realmente estás aquí hablando conmigo, y su personalidad es demasiado así encantadora. Ellos hablan de todo, sonríen bastante, son muy amables. Entonces, para mí eso es lo que más me ha impactado. Concretamente enfocándonos como en esa cuestión de que se dieron cuenta que era una persona súper buena onda, como diríamos aquí Exacto, en México. ¿Qué caso concretamente ustedes descubrieron esto? En el de Jaime Iván Martínez, el monstruo de Guarne. Sí, Jaime Iván Martínez es un tipo ya entrado en años, más o menos unos 50 años. Jaime es un tipo que mide como 2 metros, es un tipo de manos grandes. Él es conocido, está entre la lista de los 10 asesinos seriales colombianos. Jaime, hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo 2 veces. ¿El monstruo de qué, perdón? De Guarne. Guarne es una región, nuestros amigos mexicanos han escuchado mucho de Medellín. Ajá, sí. Medellín, Guarne es un pueblo que queda muy cerca de Medellín, como Okay. a 1 hora de Medellín. Entonces, Jaime no es de allí, pero sí se crió o estuvo mucho tiempo allá y cometió sus delitos conocidos dentro de esa región. Entonces lo apodaron, la prensa lo apodó el monstruo de Guarne. Okay. Y Jaime, pues las 2 oportunidades que hemos tenido de entrevistarlo, la verdad que ha sido muy interesante porque a nosotros nos ven muchos analistas, muchos criminólogos, muchos psiquiatras forenses, mucha gente que estudia esto, incluso en las universidades de Colombia nos mandan muchas fotos de dando clases con nuestros podcasts.
Y creo que ahí es donde cobra sentido realmente hacer estas entrevistas, no solamente por el amarillismo o por entretenimiento, sino que realmente tenga un sentido el podcast. Y ese sentir, pues, la verdad que Jaime, con su tiempo y con su testimonio, logró, pues, como dar unas pautas dentro de, yo creo que el mundo criminal, y entonces nos empezó a contar y a darnos como su visión de por qué hacía ciertas cosas. Por ejemplo, ¿Qué hacía? el tipo, bueno, primero él se caracterizaba por ahorcar las personas, él no era de sangre, sino de ahorcarlas. Él acabó con la vida de su pareja y con los hijos de su pareja, que eran niños de 6 y 12 años, una niña y un niño. Y después acabó con su vecina porque su vecina gustaba de él y, su vecina desconocía lo que él había hecho con sus hijastros y con su esposa. Entonces un día se lo encuentra y le dice, es que todos sabíamos que su mujer lo traicionaba. Y él, de la rabia que le dio de eso, le dijo, ¿cierto que usted siempre ha querido algo conmigo? Sí, yo siempre la espero en la finca para que empecemos con esa relación. Y ahí acabó con la vida de ella. Pero Jaime tenía un modus operandi, era que él se tomaba selfies con los cuerpos y también con el hueco donde los iba a dejar. Él se tomaba selfies. Él cogía los celulares de sus víctimas y hablaba con sus familias para no levantar sospechas de que estuvieran desaparecidos. Por ejemplo, el de la esposa. Entonces cogió el celular de la esposa y le escribía a la mamá, al papá, a los familiares, no, tranquilos, estoy bien, lo que pasa es que estoy en una zona muy apartada y no hay señal, no puedo recibir mensajes, pero tranquilos que estoy súper bien, estoy acá con Jaime, con los niños les manda muchos saludos, pero era Jaime escribiendo. Pero con la vecina ocurrió algo, y es que esta vecina desafortunadamente no sabía ni escribir ni leer. Entonces él lo sabía, entonces no pudo implementar esa técnica. Él no sabía, que ella no sabía escribir ni leer. No, él sí lo sabía, entonces no pudo hacer lo que siempre hacía, que era escribir. Entonces ahí empieza una investigación, porque ahí ya se reporta a una persona desaparecida y dicen, la última vez que la vimos estaba en una finca con Jaime Iván Martínez, y él un día coge esa SIM de ella, la SIM card, el chip. Uh-huh. Coge el chip y lo instala en un celular de él y lo prende. Y ahí la fiscalía ya le venía haciendo seguimiento a ese chip y localiza la finca de Jaime. Pero lo curioso, Pepe, es que cuando llegan a esa finca encuentran muchas más pertenencias de otras personas y la fiscalía no pudo determinar que Jaime era el responsable de las desapariciones de esas personas. Pero en nuestro podcast, Jaime confiesa que realmente son decenas de víctimas más. Entonces, nuestra entrevista fue con él, incluso hicimos una hace aproximadamente un año, hace 2 meses, un mes, lo volvimos a entrevistar, y la verdad que es un personaje que nos han agradecido por entrevistar, en el contexto de que han sacado mucho material para poder estudiarlo. Entonces ha sido muy interesante las entrevistas con él. ¿Y por qué? También me surge la duda, ¿por qué sería un tipo encantador? ¿Cómo los trató? Ya teniendo este contexto tan impresionante, y perdón, aproximadamente ¿a cuántas víctimas se podría llegar a pensar que...? Él nos botó una cifra demasiado alta, dijo que aproximadamente entre 800 a 1000 personas él pudo ejecutar. Sin embargo, las autoridades pues discrepan, dicen que pueden ser... Siempre van a discrepar, pero... Sí, las autoridades dicen que pueden ser más de 50, 30. Wow. Sí. Entonces, nada más como para entender, por si no quedó claro, a él lo cachan porque la vecina por la que se intenta pasar, ella solo mandaba audios, me decías, ¿no? Solo podía mandar audios. Solo mandaba audios y él no podía hacer eso. Exacto. Entonces, claro, dice, ¿cómo hago para que no la reporten desaparecida? Y ahí es cuando dejas ese celular quieto y lo empiezan a buscar a esa señora, y ahí empieza la investigación. Ok. Y entonces ya... regresándonos, cuando me imagino ustedes se acercan con él, empiezan a descubrir pues su personalidad. Claro, él llega demasiado amable con todo el equipo, nos da la mano a todos, sonríe, y además, como es de esa zona del país, eso es oriente antioqueño, si no estoy mal, bueno, es de la parte de Antioquia, que es el acento que nos ponen a todos los colombianos, ¿cierto? Que es el del paisa. Entonces él habla así, entonces encanta mucho más, con su acento atrapa más,
y siempre muy sonriente, muy ¿cómo están muchachos? ¿Qué tal hoy? Buen día, qué bueno que vinieron, los estaba esperando. Y en el momento en el que él llega, muy colaborador. Estábamos buscando una mesa para poner los micrófonos del podcast. Y bueno, esa parte que la cuente Kevin porque él fue el que se lo encontró de frente. Okay. Y fue bastante impactante para él. Es que habían hecho una corta entrevista de él, donde él solo hablaba como 2 minutos, pero era muy fuerte lo que decía y su cara, su gesticulación. Entonces, obviamente, pues yo ya le venía diciendo al equipo, lo veníamos preparando con Michelle, a nuestros camarógrafos, veníamos diciendo, ven, vamos mañana a estar con este personaje para que estén tranquilos, no sabemos él cómo se comporta. Pero yo no me lo imaginaba tan alto y tan grande. Entonces, obviamente, cuando fue a buscar la mesa, le habíamos dicho como a los guardias que todavía no lo sacaran hasta que termináramos de organizar el set. Pero como que lo mandaron a llamar y él iba saliendo, él se alistó, ya estaba listo, entonces salió de una vez. No pudieron como parar para que pudiéramos armar el set. Entonces yo iba por un pasillo y me lo estrellé de frente. Entonces obviamente él se queda mirándome y le digo, hola Jaime, ¿cómo está? Soy yo el periodista que lo voy a entrevistar. Entonces él me saluda muy serio y poco a poco pues fue como llevándonos pues como a la conversación más amena, pero sí me llamó la atención que hubo un momento en el que estábamos hablando de algo, Michelle se arrimó y le dijo, por favor, déjenos hablar a solas. Entonces yo como, uy, ¿qué querrá? Y me hizo unas preguntas muy privadas que yo siento que están como ancladas a lo que él hizo y por qué lo hace. Y después terminamos de conversar, empezamos a esto, pero mira que me parece importante resaltar algo, Pepe, y es que yo creo que también estas personas se comportan así con nosotros porque nosotros no entramos a juzgar a nadie, haya hecho lo que haya hecho. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es crear un ambiente propicio para que esa persona pueda abrir su corazón o lo que tenga y pueda contarnos a viva voz sin que siente que alguien lo esté mirando mal o lo esté señalando, sino que tenga toda la libertad, porque en esa libertad que él tenga para contar su testimonio es donde realmente está la riqueza de la entrevista para ser estudiada, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también nuestra audiencia más fiel ha entendido, que nosotros no tenemos eso de llegar a golpear, a maltratar, a señalar. Entonces ellos se sienten muy tranquilos de contar todo. Entonces siempre los tratamos con mucho respeto, siempre los respetamos dentro y fuera de las cámaras también. Entonces creo que Jaime ha agradecido de eso y se ha portado de una manera muy cercana con nosotros por eso mismo, porque siente que es un lugar donde él puede contar lo que hizo con libertad, incluso a veces sonríe, a veces se ríe, y creo que ahí es donde los psiquiatras y los psicólogos pueden decir, venga, así actúan y todo. Incluso dentro de la entrevista él mismo se postuló, dijo, aquí pueden venir investigadores de la fiscalía para que yo los ayude a perfilar, y mira que en Estados Unidos se hace así. Entonces invitan a otros asesinos para evaluar a casos. que participen para evaluar a otra persona. Sí, Entonces así lo hace, así lo logramos con Jaime, y creo que eso ha sido, aunque hay sociedad colombiana que todavía no ha logrado entender y la importancia de estudiar a estas personas, creo que lo ven más como revictimización. Creo que es importante que esto se haga y estos tipos de entrevistas se hagan, y no solamente pensemos que los que matan en Colombia son las guerrillas, sino que entendamos que el mayor porcentaje de muertos que hay en Colombia violentamente es el vecino, es el tío, es el amigo, es el papá. Entonces eso creo que hay una riqueza increíble en el contenido ahí. Él se porta bien con ustedes. ¿Tiene algunas otras cuestiones curiosas, por ejemplo? Claro, es que Jaime tiene una personalidad, en Colombia decimos arrolladora, es un personaje, ¿sí? Desde que tú llegas capta completamente tu atención en todo momento, tanto sus manos, su gesticulación es demasiado llamativa. Lo que más nos impresionaba a nosotros era el tamaño de las manos. Yo nunca había visto unas manos tan grandes y tan robustas, ¿sí? Son como esas manos pesadas. Entonces eso nos llamó mucho la atención. También su manera de expresarse. Él no le da pena nada, básicamente. Y la manera en que habla hace que también uno se interese por querer saber más. Claro. Entonces es demasiado personaje, demasiado elocuente a la hora de contar las cosas, pero aquí lo llamativo es que
cuando habla de sus crímenes, en ocasiones sonríe. Y su sonrisa es, pues ya es tema de evaluación, pero la sonrisa también nos llamaba mucho la atención porque es justo en esos puntos. Cuando uno le pregunta por ese tipo de cosas, obviamente sabemos que la mayoría de asesinos seriales se sienten de una u otra forma como no alabados, pero sí saben la importancia de decir eso. Entonces, cuando uno les pregunta por eso, ellos se resaltan, ¿sí? Es como el pavo real, es el momento donde sacan todo. Y ya cuando uno cambia temas de pronto más sentimentales, se ven ya demasiado así como una roca, así como que ponen Sí, tienen varias cosas que les una pasaron, barrera, ¿no? El regalo claro. que te hizo. Claro, sí, ya voy para allá, pero sí quería resaltar antes que Jaime tuvo un papá demasiado maltratador y lo hacía vestirse de niña. Ese era un castigo. Tenía que vestirse de niña y caminar por todo el pueblo. Otro castigo era que lo azotaba con un rejo mojado, lo ahogaba en el río. O sea, él tuvo una infancia de demasiado castigo, que eso no justifica los crímenes que cometió, porque varias personas que hemos entrevistado pues han tenido una infancia así y resultan también siendo unos criminales pues de primera, pero también hemos conocido otras personas que también tienen una infancia igual y pues toman otro camino. Eso obviamente no es ninguna justificación, pero en el caso de Jaime, la infancia sí marcó mucho su conducta y también como su herencia, ¿no? Porque el papá estuvo en la cárcel, él está en la cárcel y su hijo también ya está en la cárcel. Entonces es como también un ambiente familiar en el que él se crió y a través de eso pues se convirtió en lo que es hoy. Y también tuvo conmigo un detalle que realmente lo hizo con mucho respeto, eso tengo que ser clara, lo hizo así, pero sí me marcó muchísimo porque nosotros siempre vamos muy concentrados, ¿no? Y ya tenemos pues las técnicas, ya sabemos cómo hacerlo. Y con él tuvimos 2 sesiones, grabamos un martes y un miércoles. El martes al terminar ya todos estaban recogiendo el equipo, llegó otra persona privada de la libertad y Kevin se puso a hablar con él y yo me quedé con Jaime. Él empieza a hablarme, a hacerme como chistes y ahí yo pierdo completamente como la razón de con quién estoy hablando. Me desconcentré. Él me empieza a preguntar, ay, ¿quién es el más pequeño del equipo, el más bajito? Le dije, no, pues creo que yo. Ay, no, entonces te voy a hacer un regalo, cuéntame qué color te gusta, yo tengo un obsequio. Yo me empecé a reír, le dije, no, no pasa nada, o sea, no, mi color favorito es el lila, también me gusta esto otro. Me decía, ay, qué interesante, y cuéntame qué objetos te llaman la atención. Sí, me empezó como a preguntar cosas más personales, que eso pues nunca me había pasado. No le vi ningún problema, le contesté, y en la noche, cuando ya estábamos preparando lo de la entrevista para el día siguiente, yo le dije a Kevin, oye, amor, siento que fue raro. Eso nunca, ningún privado de la libertad me lo había preguntado. Y ya pues estaba como un poquito, pues no asustada, pero sí pensativa. Decía, ¿por qué conmigo? Sí, porque de pronto no se lo dijo a mis compañeros. ¿Y será que vio en mí algo? ¿Será que le llamó la atención qué es? Y yo siempre he sido como muy distante, ¿qué hice mal? Y él me decía, no, pero pues luego, ¿en qué tono te lo dijo? Yo le respondí, no, pues tampoco fue como seductor, fue respetuoso, pero es raro. Nunca nadie de la cárcel me había hecho algo así. Me dijo, no, pues tranquilízate, igual todos vamos a estar ahí, no creo que sea nada malo. Al día, al día siguiente, no, bueno, esa noche él me dijo, no creo que sea nada malo. Igual, pues marca la línea, ¿no? Sí. Para ver él cómo reacciona. Obviamente al otro día, pues yo dije, bueno, vamos a ver qué me va a dar y en qué termina todo esto. Y antes de empezar la grabación, pues llegó como siempre, muy, muy contento, muy alegre, nos saluda a todos. Cuando los saluda a los hombres, les da la mano y los abrazaba, los jalaba y los abrazaba. Y pues claro, yo como era la más pequeña, conmigo trataba de hacer lo mismo, pero yo esta vez como que le mandé solo la mano para marcar
la distancia y pues no, él entendió. Y en ese momento ahí me dijo como, ay, mira lo que te traje. Y era una mochila tejida. En Colombia son muy famosas las mochilas guayú, que son tejidos especiales que hacen los indígenas de la Alta Guajira, del Caribe colombiano. Y él llega con esa mochila tejida por sus manos. Me dice, mira, con estas manos que hice tanto daño, con estas mismas manos estoy haciendo este tipo de cosas. Acá en la cárcel me dedico también a hacer estas artesanías y quiero que pues la conserves. Es un detalle que yo llevo haciendo mucho tiempo y hoy es la ocasión para dárselo a alguien y quiero que pues sea para ti. Y yo, wow, realmente fue algo muy significativo, ¿no? Que también nos da lecciones como sociedad, Sí, pero también llega a la otra parte de decir, bueno, con esas manos, ¿cuánta gente perdió la vida? claro. Y hoy me estás dando un objeto muy significativo. Y otra vez, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no a los otros? Pero pues realmente sí lo tomé como con mucho agrado. Me pareció interesante, que no fue nada, Ya. nada raro, nada Ok, distinto. sí. Tengo una pregunta para los dos. Puede ser un poco compleja tal vez, pero pues quisiera saber lo que ustedes piensan realmente. Regularmente los asesinos seriales tienen condenas así de 1000 años, ¿no? De prácticamente ya no van a volver a ver la luz del sol fuera. Pero si, digamos esto, después de 20 o 30 años dentro de la cárcel, ¿ustedes creen que si sacamos a uno de esos asesinos seriales realmente va a dejar de hacer lo que hacía hace 30 años? Yo creo que no. ¿Tú? Yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo que te decimos, siempre estamos muy conectados con la psiquiatría y obviamente la explicación es que ellos jamás dejan de tener esas conductas. Lo único es que de pronto lleguen a una edad muy avanzada que su cuerpo ya no le permita hacerlo. Pero obviamente no es que vayan a dejarlo de hacer, sino van a buscar la forma que se les pueda facilitar hacerlo. Entonces creo que científicamente es muy difícil y más cuando hay un patrón ya como serial, ¿no? Donde ya hay una psicopatía muy marcada, creo que es imposible. Ok. Y lo hemos visto en varios casos, lastimosamente. En Colombia hay unos que entran por algún feminicidio, no son estudiados, no son tipificados como Ni seriales, conocidos. ni conocidos por la gente, no tienen prensa, no tienen rostro, nada. Cuando salen de la cárcel, vuelven a cometer lo mismo. En Colombia acabo de pasar hace 2 semanas, hace 3, hace 4, o sea, cada rato pasa lo mismo. Entonces, eso también es una prueba que lastimosamente ellos no pueden cambiar esas conductas. Nos podrán engañar a todos, que quizás el cristianismo, que quizás otras cosas los pueden ayudar a cambiar eso, pero en el fondo realmente ellos nunca dejan de tener esas conductas. Y eso es lo importante también, digamos, en el trabajo que hacemos, ¿no? Poner en Colombia el tema en la mesa, que eso también ha causado aún con la crítica o aún con la alabanza de mucha gente, pero hemos logrado que este tema, como que las autoridades miren un poco, ¿no? Y digan, ¿qué hacemos con ellos? Y más es porque profundamente, como te digo, Pepe, y de corazón, como tanto Michelle como yo, respetamos a esta gente. Nosotros no es que salgamos de la cárcel a hablar mal de ellos, ni que son unos monstruos, ni que son terribles, ni que nada, sino creemos firmemente en que Colombia y todos los países que tienen estos casos, que casi son todos, pues tienen que implementar políticas diferentes para tener un tratamiento distinto con ellos. No se trata de solamente que duren 50, 60 años en la cárcel, sino realmente qué se puede hacer para que tanto ellos estén seguros y nosotros estemos seguros. Incluso mira, Pepe, que hay algo que es bastante impactante y es, por ejemplo, Jaime Iván, en medio de la entrevista nos confiesa que él lo volvería a hacer sin ningún problema en libertad. Y no solo Jaime Iván, hay varios, nosotros siempre les hacemos esa pregunta, por eso te respondimos con seguridad que no, porque siempre que les hacemos esas preguntas ellos dicen, sí, yo lo volvería a hacer, no tengo problema, yo sé, yo me conozco y sé que estando afuera lo volvería a hacer. Ok. Hace ratito que estábamos platicando, me llamó mucho la atención algunos asesinos seriales que me nombraban. Y hubo uno en particular
que fue contra gente que manejaba mototaxis. O sea, esto se me hace peculiar porque, pues, bueno, hablamos del primero de Garavito, Sí. de que eran niños, ¿no? Niños específicamente de estas edades. En este caso, Jaime, pues no sé si haya un patrón tal cual, pero bueno, algo tuvo que haber visto en cada víctima que hace que él quiera actuar contra ellos, ¿no? Ujú. Pero en el caso de esta persona que me hablaban, ¿quién es? ¿Por qué mototaxis? Los mototaxis, digo, creo que su nombre lo dicen, son motos que traen regularmente a veces atrás como una cabinita para que la gente se Exacto. siente, O solo moto. o solo la moto, y ya te llevan. Regularmente esto está en pueblos mucho más pequeños. Así es. En este caso, ¿qué onda con él? Bueno, él se llama Luis Gregorio Martínez. Maestre. Perdón. Luis Gregorio Ramírez Maestre se llama él. Él es conocido como el monstruo de la soga. Es una persona a la cual yo tuve la oportunidad de hablar con él varios meses. Es un hombre más o menos también llegando a los 50 años y es conocido porque acabó con la vida de más de 30 personas haciéndoles unos nudos que consistían en tener un árbol, los llevaba a zonas boscosas, engañaba a los mototaxistas. Tenían un patrón que tenían que ser hombres jóvenes, más o menos de 1,70, menos de 1,70 de altura y pesar menos de 70 kilos. Porque él los podía dominar con ese Porque peso los y podía esa... dormir. Pero también es interesante, Pepe, que Luis no es muy grande. Luis no mide 2 metros como Jaime, digamos. Pero sí es corpulento. Pero yo no sé, pero Lucho se ve que... Yo le digo Lucho porque yo hablé mucho tiempo con él y él me decía, no me diga tanto, Luis, dígame otra vez. Entonces yo le decía, Lucho. Y Lucho, él tiene como en sus brazos y no sé, como que su cuerpo es muy, muy Sí. fuerte. Se ve que es un hombre que trabajó mucho como en el campo. Entonces es un hombre demasiado fuerte y claro, ese patrón era para poder someterlos, aunque se dice que él los engañaba y los llevaba a partes boscosas donde hubiesen árboles, los sentaba ahí, cogía, amarraba el árbol. Perdón, nada más algunos datos que me interesaría saber. ¿Había otra razón por la cual mototaxistas? Mira, es algo que no se ha logrado. No se ha logrado. Yo no hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo. Estoy hablando mucho tiempo con él. Ajá. Conducta delictiva no aparece. Y cada vez que se va a hablar de ese tema con él, pasa algo. Cada vez que uno quiere como arrimarse a ese por qué, hay una barrera. Yo sé que puedo hablar con él. Yo sé que podemos ya en este caso con Michelle lograr llegar a ese por qué, pero bueno, por otras situaciones de la vida, Pepe, Ok. no se ha logrado la entrevista. Pero Luis hacía unos nudos muy específicos que terminaron, digamos, volviendo este caso casi que icónico, increíble, casi que novelesco, porque hacía un sistema de poleas donde si tú bajabas las piernas, O sea, nada más para mostrarlo ilustrar. gráficamente, ¿no? Los amarraba de aquí, de los brazos. la amarraba primero el palo, Ajá. del tronco del Ajá. árbol. Lo que entiendo es que de ahí pasaba a las manos y de ahí pasaba uno a las piernas y de ahí pasaba uno al cuello. Pero entonces tenía que dejar tus piernas en esta posición. Como fetal. O Sí, sea, sí. Sí, quedaban no, colgados levantadas así. derechas. Te levantaba las piernas derecho y te dejaba tus piernas de esta posición, amarrar los tobillos y tenía que quedar aquí al cuello. Cosa que la persona es como hacer un abdominal, digámoslo así, como cuando Ajá. tú subes las piernas y las bajas para hacer abdominales. Ah, ya. Entonces, claro, cuando la persona ya se empezaba a cansar, que no era mucho, era cuestión de 2 minutos, 3 minutos, empezaba a bajar las piernas y él solo se sentaba a mirarlos, como ellos bajaban las piernas y el nudo que iba de las piernas empezaba a apretar el del cuello. Cada vez que iba bajando las piernas, iba subiendo el nudo, iba ahorcando. Entonces, incluso se escuchaba dentro de la prisión que mucha gente que habló con él, se dice en la prisión donde él está, que cuando hablaban con él en confianza, él decía que él no había matado a nadie, él simplemente los amarró, Que la gente se había matado se había sola. quitado la vida Claro. sola. Y es un caso pues que también Luis está entre la lista de los 10 asesinos seriales colombianos también. Él tenía algo en particular, Pepe, y es que coleccionaba las motos.
los cascos. Los cascos. Cascos de las motos. Los cascos. Coleccionaba de las motos. los cascos de las motos de sus víctimas. Y algunas de esas motos, según nos contaba un investigador de la fiscalía, que fue el que estuvo detrás de este caso, nos decía, las motos las llevaba y las vendía. Vendía. Y los cascos sí los tenía él en su casa. Y entonces, ¿cómo los convencía? Iba y les decía, también como eran muchachos de escasos recursos en muchas ocasiones, les prometía mercados o les decía, se ganaba su confianza con comida, ¿sí? Le doy un mercado de, en este caso, no sé, 500 pesos. Sí, entonces un arroz, carne, bueno, en fin. Él se lo prometía a los mototaxistas. Exacto, sí. O les para decía, llevarlos en una zona lejana, ¿no? O les decía que los llevara y les daba una suma Extra, ¿no? sí, o algunos era de varias ocasiones. Ay, lléveme a tal lado, lléveme a tal otro. Entonces ya se iba ganando la confianza y después, ahí sí, no, yo le voy a ayudar. Ya se metía como en la vida de la víctima. Yo le ayudo con eso, tranquilo. Si quiere le doy el mercado, le ayudo con lo que necesite, pero lléveme esta última vez a tal lado. Y ahí ya era cuando terminaba con la vida de ellos. Wow. ¿Cómo lo agarran a él? A él lo agarran de una forma muy parecida a la de Jaime Iván Martínez, al de Monstruo de Warner, porque él acaba con la vida de un cuñado, ¿sí? Y se lleva también la SINCAR. Cambia de zona, él atacaba mucho en la parte alta norte de Colombia, en la costa, y se va como ya un poquito más hacia el centro, o también como hacia el eje cafetero, creo que en Medellín, y allí también por la SINCAR logran localizar que él está ahí, pero si no estoy mal, a él también, a él lo agarran también porque él prende y hace una llamada desde esa SINCAR de la persona que le había quitado la vida, entonces ahí lo agarran y para la persona, para la pareja de ese entonces de Luis fue muy impactante porque ella contaba que él le decía, no, tranquila, tranquila, no se preocupe que vamos a buscarlo, yo le ayudo a buscar a su hermano, igual es mi cuñado, no sé qué pasó, déjame, yo también te ayudo a ver pues, qué pasó con él, porque está desaparecido, y pues cuando ya tiempo después ella se da cuenta que él le había, Wow. que él se lo había llevado. Qué complicado. Sí, con Luis hemos hablado mucho y a mí me ha causado, digamos que me llama mucho la atención también su forma de ser, es completamente distinta a la de varios seriales. Tengo una duda que me nace porque, pues, estos escogen en general los asesinos seriales escogen sus víctimas por ciertas cosas que ellos notan. ¿Algún asesino les ha contado si han perdonado a alguien, si se han arrepentido de alguien en específico o si han interrumpido ese ataque? Sí. Sí. Sí, justamente esa vez fue demasiado impactante para mí como mujer porque es un sádico sexual. ¿Qué? Es un sádico sexual. Ok. Es un asesino que también tiene dentro de sus prácticas el abuso. Entonces él nos contaba, estábamos en una cárcel como en el centro de Colombia, que es un lugar frío, y él sale como en pantaloneta, en tiritas, así. Ah, no, perdón, él no tenía camisa, sale solo en pantaloneta y chanclas, se acerca a la reja, empezamos a hablar con él y nos cuenta cómo supuestamente, ¿no? Como la mayoría dice que una voz le hablaba, y le decía que tenía que acabar con la vida de mujeres, pero antes de todo esto nos cuenta que es que él se había enamorado de una bruja y que cuando él se dio cuenta que era una bruja decidió huir, y después de eso, después de estar con esa bruja, es que empieza a sentir esas voces de querer acabar con la vida de mujeres y se empieza a relacionar con varias chicas a través de esas aplicaciones de buscar pareja. La cita en su casa, tiene relaciones con ellas y teniendo relaciones hace una pose donde trata de ahorcarlas. Y él nos contaba que hasta que blanqueaban los ojos era que él sentía esas ganas de hacerlo, pero que en 2 o 3 ocasiones, cuando estaba ya asfixiando a las mujeres, había algo que le decía que no y la soltaba. Él decía, ya cuando yo veía los ojos completamente blancos, en 2 o 3 ocasiones la solté, me vestí y me fui de su propia casa, huía. Pero hubo una
cuarta mujer que sí no logró salvarse y él no logró sentir eso. Pero sí nos contó que en esas ocasiones sí se arrepintió, o sea, había algo que no lo dejaba terminar su cometido. Wow. Es que fuerte, es que no sé, a mí me cuesta mucho, a partir de ciertas experiencias que he tenido estos últimos meses en mi vida, me pongo a pensar qué tan cierto puede ser que, o sea, porque la voz que ellos escuchan es real, para ellos. Para ellos sí. O sea, no sabemos si esta voz viene del más allá, del diablo, o es una enfermedad. Yo digo esto porque en un principio, pues yo decía, no, pues esto es esquizofrenia, esto puede ser esto, puede ser lo otro. Pero a raíz de situaciones que vivo hoy por hoy en mi casa, también entiendo que por lo menos existe una realidad que desconocemos todos. Porque en mi casa pasan cosas. Pasan cosas, pero ya un poco más fuertes de lo normal. En un principio ya no era solo que se caían objetos, ya nos salían volando cosas o que en particular mi novia veía algo. En un momento, hace pocos días, hubo una agresión física. O sea, yo estaba presente. Entonces, de repente como que me cuesta decir, híjole, ahorita Claro. ya mi pensamiento está muy nivelado, ¿sabes? Claro, O sea, pues fíjate que a nosotros nos pasa algo similar, obviamente como periodistas, nosotros vamos es a las pruebas, a los hechos, y sí. esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y lo que falla la justicia, pues para eso hay una investigación. Pero también en nuestro canal llegan muchos comentarios cuando varios de los entrevistados dicen, no, es que una voz me dijo, es que el diablo me dijo, es que yo sentí tal cosa, sentí ganas de hacerlo, que ya me impactó mucho un comentario en una de esas entrevistas, era una mujer, porque casi siempre los que dicen eso son los hombres, Ajá. y era una mujer y nos decía, oye, Jaimito, que era el invitado, oye, Jaimito, yo entiendo muy bien lo que tú dices de las voces. Aquí todos dicen que es mentira, pero yo te entiendo muy bien porque llevo meses con esa voz. Y cada vez se intensifica más y me estoy volviendo loca. Ya no sé qué hacer para no cumplir lo que esa voz me pide. Ya he estado en tratamientos de psiquiatría, ya he hecho terapias de todo tipo y realmente lo único que hago es ponerme a trabajar para tratar de atenuar un poco esa voz. Pero cada vez que me despierto me duele la cabeza de tanto y tantas cosas que me pide hacer esa voz. Yo realmente no sé cómo controlar estos impulsos que estoy teniendo. Y yo me quedé impactada porque decía, entonces pareciera que fuera verdad, ¿sí? Porque ella al parecer no ha cometido ningún crimen, pero ya está escuchando lo que esa voz le está diciendo que Claro. haga. Pero una persona que ya comete un crimen, claro, todos decimos, está tratando de excusar y de justificar que lo hizo fue por eso. Pero cuando vemos este tipo de comentarios, y no solo en ella, han habido varios en otros episodios donde también dicen lo mismo, dicen, yo en algún momento he sentido esa voz, pero pues no me ha incitado a acabar con la vida de nadie, sino me incita de pronto a robarme algo, ¿sí? O esa voz me incita a otras cosas, no a cometer un crimen, pero sí la he sentido. Y ahí nos pasa lo mismo, es como una dicotomía de ¿será cierto o realmente es algo que ellos utilizan más para tratar de disuadir un poco el horror que cometieron? Claro. Fíjense que hay una persona a la que yo le creo muchas cosas y que para mí ahora toma mucho sentido. ¿Ustedes saben qué es un parapsicólogo? Sí, claro. Bueno, son unas personas, la parapsicología es una pseudociencia y se dedican a estudiar estos fenómenos paranormales para tratar de entenderlos y ver si son reales o no. Ella vivió una experiencia muy similar, a ella la arrastraron. La arrastraron por su casa y ella creyó que dentro de la casa estaba su hijo. Regresando de trabajar una noche ve que está la puerta que es como de herrería, metal, y en la parte de abajo antes es como una puerta antes de la puerta de la casa, ¿no? Que es como está el jardincito, y ella ve que se para un niño ahí porque le ve los pies por abajo, se ve descalzo y ella le agarra los pies y le dijo, ponte chanclas porque estás muy frío. Entonces abre la puerta, ve que todo está oscuro, no ve al niño, no ve nada porque se metió como corriendo y
Empieza a hablarle a su esposo y así para ver dónde está con su hijo. Llega al refri y se da cuenta que hay una nota que habían ido a comprar tacos a la vuelta. Y cuando ella lee eso y luego se da cuenta que le agarró los pies a un niño, se espanta, quiere salir corriendo de la casa y dice que algo la jala del cabello y luego que la intenta arrastrar. Lo que pasó en mi casa, no quiero decir tantos detalles porque a mi novia no le gusta tanto que cuente esas cosas, pero yo vi cómo la estaban jalando. O sea, yo vi como el pie de ella ya estaba elevado porque había algo que la estaba jalando. Y yo la estaba agarrando para que no... No es que se la llevaran a algún lugar, simplemente la estaban jalando, estaba acostada. Entonces, a raíz de lo que le sucede a esta chica, que era psicóloga en su momento, decide ver qué había pasado en su casa, porque era real, ella salió corriendo. Lo que le cuenta el vecino de enfrente es que allá en Tuxtla, en esa casa, antes era una casa de citas, prostíbulo, y que una vez entró un muchacho que descubrió que su esposa trabajaba de eso, y no sé si el niño estaba ahí o él lleva también al niño. El chiste es que avienta al niño y muere, lo avienta del segundo piso. Entonces ella intenta entender qué es lo que estaba sucediendo. Ella descubre la parapsicología, se vuelve parapsicóloga y empieza a investigar. Cuando llega a platicar conmigo, que es uno de los primeros capítulos que tengo, como el 6º capítulo, vayan a verlo. Es Ceci, es de Chiapas, y ya por ahí nos mensajeamos para grabar otra parte. Yo le comienzo a preguntar, oye, ¿hay algún caso que esté muy documentado? O sea, algún caso que ustedes digan, o sea, aquí ya no hay explicación. Y me dice, mira, hay un caso en Chiapas, en un pueblo que se llama Venustiano Carranza, donde una niña aparecía siempre con moretones y mordeduras. Y la niña actuaba como si estuviera poseída. Nos avisan a nosotros, se comienza a hacer la investigación y se la llevan al sacerdote del pueblo y le dicen, oiga, necesitamos que nos ayude a ver qué podemos hacer con ella. Él dice, yo no puedo hacer nada hasta que se le hagan las pruebas necesarias, psicológicas, psiquiátricas, para saber si no es un problema de ella o realmente es un problema de posesión o algo. Entonces llevan todos los equipos a la casa de la niña y le ponen cámaras, le ponen sensores, le ponen de todo tipo de cosas. Y en las noches, y en algunas fotos y en algunos momentos, como en videos, se ve como dentro de la sábana se mueve algo. Y al día siguiente, ya cuando quitan o sea, porque no lo veían en el momento. O sea, dejaban grabando y luego ya revisaban. Si había pasado algo, revisaban. Y entonces se dan cuenta que donde se movía, la niña tenía mordeduras. Y eran como de un perro. El chiste es que dentro de toda la investigación que hacen, descubren que el papá había ofrecido y había pactado y había intercambiado la vida de su hija o el alma de su hija. El papá lo confiesa. Y entonces es donde, pues para mí, de repente queda ese espacio de duda de decir qué tan real será. Porque sí, hay muchos exorcismos que se dicen que son y que realmente no son. Pero en este caso me llama la atención que sea un patrón que se repite, ¿no? ¿En cuántos de esos casos podrá ser verdad que este ente no sea solo una cuestión psiquiátrica, sino que realmente venga de algo que ellos hicieron? Como en este caso el chico que dijo que estuvo con una bruja, ¿no? Claro, y es que si tú te pones a ver, Pepe, es difícil decirle a alguien que tiene ciertas creencias que esto puede ser real. Entonces, Sí. por ejemplo, en nuestras entrevistas hemos tenido mucha gente que dice, escuché la voz, hice esto, me indicó esto, o es que yo hice tal ritual y por eso fue que me pasó. Pero la gente, digamos que se niega a ver una pequeña probabilidad de que pueda ser verdad, aunque dejando a la salvedad que eso no justifica Claro, lo sí, que sí, pasa, no justifica en nada, claro. No justifica en nada, pero de una u otra forma sí, nosotros al principio con Michelle éramos como, no, que vos ni que nada, se estás excusando, entonces qué. Pero también digamos que ahora último que hemos visto ciertas cosas con nuestros propios ojos, pues obviamente ya empezamos a discrepar un poco, ¿no? Y a decir, bueno, puede que haya esa voz, sin embargo,
eso no justifica lo que hizo. Exacto. Pero sí llega uno como A dudar. a ¿no? dudar y a decir, bueno, también incluso nosotros en nuestra profesión decimos, bueno, ¿qué tanto puede pasar o no? ¿Les ha tocado que entrevisten a una persona y digan, esta persona no debería estar en la cárcel? O sea, yo creo que es inocente. Sí, entrevistamos a Uy, esa historia, la verdad yo lloré entrevistándolo. Wilmar Palomeque, un boxeador, una promesa del boxeo en la costa colombiana, que simplemente estuvo en el lugar equivocado, creo yo, o tomó una mala decisión. ¿Qué fue lo que pasó? Wilmar estaba departiendo con su mejor amigo. ¿Estaba qué, perdón? Departiendo, estaban tomándose unos tragos. Fiesta. Fiesta. Ok. Se les acaba el traguito, se les acaba el licor y ellos dicen, bueno, vamos a comprar más. Se van en una moto, sin casco, sin nada de ley. Y les hace el pare un policía. Ellos obviamente, pues como no llevan papeles, no llevan casco, nada, deciden seguir, no hacer caso omiso a la señal del policía. El policía se va con su compañero a perseguirlos. En otra moto. En otra moto. Llegan y se bajan y uno de estos policías empieza a agredir a Wilmar y a su mejor amigo, sin saber que Wilmar Palomeque era boxeador. Entonces Wilmar lo que hace es coger y pues defenderse y agredir también a los policías. Esos policías les toca pedir refuerzos porque Wilmar es gigante, es un afro grandísimo, pues pide y atiende a varios policías, se sale de control, pues hasta que lo logran someter a punta de dándole cachazos con pistolas y todo, le dan durísimo a él y al compañero, y ahí se queda la pelea. Wilmar demanda a la policía demanda a Wilmar por los hechos, él alegando que obviamente se estaba defendiendo, pero sucede algo increíble y es que a la semana el amigo de Wilmar también había denunciado a uno de esos policías por quitarle sus pertenencias, por robarlo. Y un policía a la semana, Wilmar está con su amigo y llegan los policías y les dicen, ustedes nos denunciaron y ojo que se les va a voltear la torta primero a ustedes. Los amenazaron. Pues esos policías, como a la siguiente semana, acaban con la vida, un sicariato, acaban con la vida del mejor amigo de Wilmar. Obviamente Wilmar dice, eso debe ser los policías, por el problema de la policía. Uno de esos policías llama a Wilmar y le dice, venga, yo quiero quitar la denuncia en contra suya, quiero que usted quite la mía, veámonos en la estación de policía, usted hágame el favor y quitamos este problema y vea que ya hubo me enteré que su amigo falleció en circunstancias sospechosas y mejor cuadremos con usted por las buenas. Pues lo llama y cuando Wilmar va a esa cita, caen agentes de la fiscalía y lo acusan por homicidio. Él no sabe de qué le están hablando, pues lo vinculan con una banda muy grande en la costa que le habían quitado la vida a un comerciante. Y ese comerciante, pues le quitan la vida esa banda, pero a Wilmar, eso fue meses antes del problema que tuvo Wilmar con los policías. Entonces los llevan a prisión y en prisión conoce a los verdaderos sicarios que habían matado a este comerciante. Y los sicarios en el juicio dicen, es verdad, yo fui el que lo maté, Wilmar Palomeque está acá injustamente, no sabemos qué hacer. Sin embargo, la justicia lo condena a 30 y pico de años, como a 34 años. Lo que pasó con Wilmar es que le dijeron, si usted no acepta los cargos, pues se va a una condena altísima porque es un homicidio. Pero si usted acepta, pues hay una rebaja. El problema es que, bueno, Wilmar dijo, yo no hice nada. Yo realmente no maté a ese comerciante, yo no tengo por qué aceptar los cargos. Y fue condenado a más de 30 años de prisión. En una de las prisiones más seguras de Colombia, él está en la cárcel de la Tramacúa, donde están, mejor dicho, los más buscados, los que las autoridades más buscan, los criminales más temidos que ha tenido Colombia. Y a él lo llevan a esa cárcel y es ahí donde él conoce al verdadero culpable de ese homicidio. Y mira con algo tan irónico de la vida que Wilmar
sigue pagando y las personas que le quitaron la vida a ese comerciante, ya varios de ellos, porque están vinculados como 4, como 2 de ellos ya salieron en libertad, porque ellos aceptaron cargos, dijeron, sí, yo sí lo maté, entonces les dieron como 14 años, ya están libres. Y Wilmar, como él no aceptó, porque él dice, yo no tengo por qué aceptar algo que yo no hice, yo nunca he cogido un arma en mi vida, yo nunca le he hecho daño a nadie, entonces está pagando 30 y pico de años. Pero algo interesantísimo que pasó, Pepe, es que sacamos este capítulo, no fue un capítulo de muchas vistas, pero le llegó al hijo de la víctima, al hijo del comerciante. Él no sabía que Él no sabía estaban que... culpando a otra persona. Exacto. Y pues ese hijo, ese comerciante ahorita está ayudando para que Wilmar pueda retomar su libertad. Y es un caso muy triste. Wilmar es un tipo muy noble, demasiado noble. Y bueno, lo hemos ayudado en lo que más hemos podido. También hay unos abogados de parte también pues, llegaron por el capítulo de nosotros ayudando a Wilmar de forma gratuita y ahí está Wilmar luchando por su libertad. Ya, híjole. A un youtuber, influencer, aquí no sé si ustedes lo ubican, Fofo Márquez. Es un chico que su papá tenía muchos negocios de gasolineras. Incluso ellos tenían negocios con gente de Dubái y todo eso, por el petróleo y cositas así. Y en un punto se hace muy conocido porque era un chico que gastaba, no sé, $5,000, $10,000 un fin de semana en el antro con botellas de champaña tirándolas, nada más. Entonces se hizo muy conocido y era un tipo que vivía una vida A todo de dar. excesos, sí, de excesos, pero yo creo que tiene como unos 23, 24 años, o sea, está muy pequeño. El chiste es que en un punto él agrede a una mujer que iba saliendo de un estacionamiento y le raya el carro. Entonces él la agrede así durísimo y cuando él deja de golpearla cuando se van acercando otras personas y eso se vuelve como un factor clave porque lo agarran y lo culpan de intento de feminicidio. Entonces ya con perspectiva de género siempre es mucho más complicado. Salen videos de él muy polémicos donde se lo llevan a la cárcel, pero él se va riendo arriba de la patrulla, porque pues obviamente tenía todo el dinero para comprarse lo que quería. Tanto dinero que hay una tienda aquí que es de un youtuber que se llama Bert O. Es muy conocido y él siempre llevaba como a muchos influencers a comprarse tenis, pues así como los Nike, pero edición especial, que solo hay 100 en México, ¿no? Y había unos tenis en particular que eran unos Nike con Louis Vuitton, una cosa así. Y él los compró. Esos tenis le costaron 7 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de $350,000. Demasiado. O sea, te compras un buen departamento o una buena casa. Y él se los compró simplemente por decir, yo puedo, ¿sabes? Entonces, por eso él se reía cuando lo llevan a la cárcel. Empieza el juicio y de repente se dan cuenta que se les empieza a complicar. Le ofrecen llevar este proceso abreviado, acepta la culpa y él decide no aceptarla. Y ahorita creo que son 17 años que tiene de condena. Obviamente también entra el factor de que es un personaje que no es querido por la sociedad, mediático, entonces también políticamente funciona para decir yo estoy haciendo justicia, ¿no? Porque la gente lo que tiene contra el muchacho es odio. Pero si nos ponemos a revisar otros casos que han venido a contarnos a nosotros es que mi mamá llegó a la fiscalía, llegó toda ensangrentada, cortada de las manos, cortada casi del cuello, y la clasificaron por lesiones, o sea, ni siquiera intento de feminicidio, ¿sabes? Pero como no es una persona famosa la que hizo el ataque y no sirve políticamente, pues... Así es en Colombia. En Colombia tu condena también puede variar de acuerdo si tuviste mucha o poca prensa. Entonces, si el caso es de muy connotación nacional, las condenas son muy altas. Pero hay casos iguales o peor de aberrantes y de pronto no tuvieron la oportunidad de ser públicos, entonces las condenas van muy por debajo, demasiado por debajo. Sí. Presuntamente para que no nos demanden. Sí. No, sí. O sea, es algo que sucede. Aquí, mira, aquí le aplaudimos cuando se tiene que aplaudir y también
se le critica cuando se tiene que criticar o exigir, ¿no? O sea, no lo hacemos con esta cuestión de que el gobierno lo hace todo mal o todos los políticos son rateros. Exacto. Para nada, ¿no? Sí, sí, sí. De verdad hay gente muy respetable, muy pero sí hay cosas que te dejan, que te indignan, ¿no? Como en este caso. Por último, ya para despedirnos, sé que tienen una historia que cuando me la contaron fue impresionante, que era de una chica y su mejor amiga. No sé si podrían contarme ese caso, cómo va, qué sucedió, qué pasó. Ese caso es aterrador y también es la historia que marcó nuestro canal, es la historia que más vistas tiene en Conducta Delictiva. Y es la historia de una joven, ella tenía alrededor de 23, 24 años cuando esto sucedió. Andrea era una joven de escasos recursos que vivía en una de las periferias de la capital, en un barrio de muy poco dinero, con su mejor amiga, también de la misma edad. Ambas tenían hijos de la misma edad, ella una niña y su mejor amiga un niño, de entre los muy pequeñitos. Ellas tenían como cuánto, perdón, no sé si lo dijiste. Ella tenía entre 23 y 24 años, igual que su mejor amiga. Okay. Entonces, ellas dos, pues también en medio de ese ambiente hostil en el que vivían, pues hacían lo mismo. Entonces robaban, atracaban, se drogaban, todo lo hacían juntas. Pero Andrea sí tenía su compañero sentimental. Ella vivía con él y con su hijo. En uno de esos lugares, pues en Colombia se conocen como pensiones, que son edificios donde te alquilan piezas o te alquilan un departamento piezas, muy pequeño. Habitaciones. Una habitación, un cuarto. Un cuarto, puedes alquilar un cuarto o puedes alquilar todo el... Completo. Como un apartamento, exacto. Entonces, ellas vivían como en barrios así de ese estilo, cada una en su casa, aparte. Y su amiga, según el testimonio que nos cuenta Andrea, es que su amiga le vivía diciendo, su esposo la está engañando. Cuidado que su esposo la está engañando. Y pues Andrea nos relataba que como se la pasaba con su mejor amiga en todos lados, pues la llevaba a su casa, la peinaba en su casa, compartía mucho tiempo con su mejor amiga en su hogar, en su casa. Con el tiempo, la mejor amiga un día le dice, ay, vamos allí, acompáñeme allí a hacer unas vueltas. Ellas se van, hacen pues todo lo que les vengo relatando juntas. Y la mamá de Andrea tenía una casa abandonada en ese mismo barrio. En esa casa no vivía nadie, era realmente un lugar nada más donde ellas iban a drogarse. En uno de esos encuentros, la amiga le dice, camine, vamos allá a la casa de su mamá y seguimos charlando, hacemos lo mismo de siempre. Llegan a la casa abandonada y su mejor amiga le dice, ¿sabe qué? Su esposo la está engañando conmigo porque él me ama a mí. Realmente él no quiere nada con usted, él me ama a mí. En ese momento, según Andrea, la mejor amiga intenta atacarla, saca un cuchillo y Andrea, como puede, intenta disuadir ese ataque y con esa misma arma resulta acabando con la vida de su mejor amiga. Y no obstante, con eso que pasó, ella, para sacar su cuerpo, decide cortar sus extremidades, meterla en una maleta de viaje y sacarla y botarla por un potrero, por un barranco. Bota el cuerpo en una maleta. Al día siguiente, ella decide ir a entregarse y también, pues obviamente ya cuando empiezan a ver el cuerpo ahí, pues ella ya se había entregado. Pero lo más difícil de esta historia, obviamente en la investigación también se dio muchos giros la investigación, ¿no? También las autoridades dicen que no fue la mejor amiga la que la atacó, sino que fue ella en vista de celos, claro. Han habido varias versiones después de esta entrevista. Y incluso se dijo que la misma pareja de Andrea había sido cómplice del feminicidio de la mejor amiga. Pero pues todo eso quedó ahí en investigación. Wow. Sí. Qué complicado, porque la verdad a ciencia cierta nunca la vas a poder obtener. Incluso hay otra cosa que se me olvidó, que omití decir, y es que muchos vecinos decían que la mamá de Andrea era bruja. ¿Bruja? Bruja. Y que ellos estuvieron capturados, la mamá y el hermano de Andrea.
Sin embargo, no se pudo comprobar, pero muchos vecinos sí dijeron que el día que pasaron los hechos, vieron al hermano de Andrea rondando por esos lados. Y cuando entraron a esa casa abandonada, pues habían unos objetos y de ahí salió pues esa versión de que la mamá de Andrea era bruja. Wow. Sí, fue una entrevista difícil porque digamos que Andrea estaba en una situación aislada, la tenían apartada de los demás, privadas de la libertad y bueno, digamos que el traslado fue complejo, pero se logró esa entrevista y la verdad que fue una entrevista que dejó sorprendido al país, fue bastante interesante. Wow. Pues hay que verla, está en el canal de ellos, Conducta Delictiva. Qué chido proyecto, la verdad, me gusta el enfoque que ambos le dan, o sea, se siente profesional, se siente objetivo y eso es algo bien importante, ¿no? Uno siempre que entrevista tiene que tener esta mentalidad de me voy a dejar de prejuicios y voy a platicar con la persona y vamos a entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Y a veces, afortunadamente yo puedo decir que tengo un público bien padre, la verdad, porque todos como que se comprometen a escuchar nuevas historias y nuevas personas sin emitir una opinión. Hay gente que sí, que es nueva y que entra ya directamente a ¿por qué hacen eso? Y que no sé qué. Sí, o sea, nos pasa igual. Sí. Creemos que nuestra comunidad ya entiende el porqué y entiende el formato y eso también pues es muy importante porque la gente nueva pues dice, ¿y por qué le dan voz a esos criminales? Claro. ¿Qué necesidad tienen? Pero claro, nuestra comunidad también, como dice Pepe, muy padre, porque también entran a defender un poco el objetivo de todo esto que hacemos. Ok, pues vayan a Conducta Delictiva, díganles que van de parte de Pepe y también de Chema. Déjenle ahí en los comentarios. Y pues ya, yo ya me siento con ganas de ir a ver varios de los capítulos que han mencionado. Qué padre trabajo y espero que en una segunda vuelta que tengan por México tengan la oportunidad de volver a venir a platicar con nosotros. Claro que sí. Estoy seguro que una plática con ustedes y el doctor Olivares, no sé si lo conocen. Claro que sí. Bueno, pues estaría padrísimo. Anda por aquí. Ahorita anda aquí abajo. Entonces ahorita los voy a presentar y toda la cosa. Qué chido. Gracias Kevin. Gracias Michelle por darse la oportunidad de venir para acá. ¿Algo que gusten agregar? Pues Pepe, no, muy agradecidos y también muy contentos de que varios mexicanos también nos ven, también apoyan este proyecto y por allá los esperamos a todos, claro que sí, seguimos trabajando en Colombia, es una conversación un poco más compleja, pero seguimos trabajando para llevar cada vez casos más impactantes y que como sociedad en general, como latinos, podamos aprender de todo esto, porque pues en el mundo nos tienen categorizados como los más violentos, ¿no? Sí, son dos países que sufren mucho la violencia, pero, claro. Pero nada, hacerles la invitación a todos que vayan, nos sigan, se suscriban y bueno, también estén pendientes de Pepe y Chema porque me imagino que vamos a tener más cosas de qué hablar y compartir. Muchísimas gracias. Y pues bueno, chicos, ahí quedó la invitación. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Pónganlo en los comentarios si se quedaron hasta el final. Y si escucharon todas las historias, igual si los volvemos a traer, de qué les gustaría que platicáramos, porque seguramente ahorita nos centramos mucho en hacer seriales y en algunos casos muy concretos, pero seguramente hay 1001 historias por contar. Muchísimas gracias por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema y nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta luego.